Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Buscando Respuestas. Volvemos después de algunos meses de receso con este formato, pero hoy estamos aquí nuevamente para compartir un nuevo tema. El día de hoy hablaremos de María, la Madre de Cristo, o la Madre de Jesús, como se conoce también. Y bueno, bienvenidos todos y para compartir esta temática tenemos la mesa de trabajo completa, Neil Barrios, Juan Manuel Pombo que estarán con nosotros y con todos ustedes, con sus mensajes y sus preguntas en el chat. Ya saben que este formato es distinto, este es más interactivo, interactuamos más con ustedes, valga la redundancia, en el chat, con sus mensajes, sus aportes y ahí estaremos muy pendientes de su actividad. Presento a la mesa, Neil, bienvenido. Hola Salín, hola Juan, bienvenidos los oyentes de Buscando Respuestas en este formato que tiene como intención interactuar con ustedes en temas donde hay preguntas, donde hay inquietudes y claro que sí, este tema hoy de la Virgen María es uno de ellos, ¿no? Así que esperamos en el chat que ustedes hagan sus comentarios, sus preguntas, sus aportes también, porque entre todos podemos comenzar a respondernos a aquellas preguntas muy importantes alrededor de la Virgen. Así es, bienvenido Juan a Buscando Respuestas. Hola Salín, un saludo para Neil también, para todos aquellos que ya se encuentran reportando sintonía. Bueno, es muy importante lo que dijo Neil, ¿no? También estaremos muy atentos a los comentarios que ustedes nos dejen. Las respuestas que nosotros demos de ninguna manera se van a tomar como una verdad absoluta, sino también como una propuesta más de la mesa de trabajo. Y bueno, entre todos vamos a construir y vamos a construir más bien un poquito este tema sobre la Virgen María. Bien, es un tema que nos han pedido mucho, que hablemos más sobre María. Hace poco hicimos en el formato tradicional de Descubriendo el programa sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero Guadalupe es una de esas facetas de la Virgen, ¿no? Porque hay muchas. Está la Virgen del Carmen, la Virgen, bueno, ya ni me acuerdo de tantas vírgenes que hay, pero hablamos específicamente de la de Guadalupe y ahí expusimos todo lo que hay detrás de esa historia. Los que no han visto ese programa los invito a que después de este, por supuesto, se echen un vistazo a ese tema. Pero hoy vamos a hablar de María en general, de la Virgen María como se le conoce. ¿Quién fue María? ¿Cuál fue su rol, su papel dentro de toda esta historia del Cristo? Porque, bueno, muchos que han estado en la religión, sobre todo en la religión católica, allí María tiene un papel importante, ¿no? Incluso es considerado un santo, se le reza, se le hace culto. Ya en otras corrientes, pues no lo es tanto. Y por eso muchos de ustedes nos preguntaban que qué opinábamos nosotros de María, quién fue María, quién es María en todo este escenario. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Mira, Salín, y es que cuando descubrimos el tema del falso Dios del Antiguo Testamento, de Jehová y todo aquello, entonces comenzamos a reevaluar nuestras creencias, ¿verdad? Tanto tiempo pues adorando un falso Dios, adorando sus supuestas leyes, pero dentro de todo eso comienza uno a reevaluar y entra, por ejemplo, al campo del catolicismo en el que se adora fuertemente a la Virgen María. Entonces, la pregunta, entonces, esa adoración que existe en la Virgen María es válida, debo tenerla en cuenta, debo rezarle a la Virgen, es importante la Virgen dentro del plan que Jesús, el Cristo, vino a realizar acá. Son varias de las preguntas que a lo largo del programa nos han venido haciendo los oyentes con relación a la Virgen. Por eso es un programa muy atractivo que invitamos a todos ustedes que esas mismas dudas que están ahí pues las compartamos en el chat. Claro. Bueno, propongo iniciar con la definición histórica de lo que fue esta mujer, este personaje histórico también, María. No sé quién tiene la definición, muchachos. Creo que Bien, vamos aquí con María. Sí, María, del arameo Mariam, realmente, del arameo Mariam, madre de Jesús de Nazaret, fue una mujer judía, eso es lo que se define o lo que se conoce, de Nazaret de Galilea. Nazaret de Galilea, que según diversos pasajes neotestamentarios pertenecientes al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Lucas y a los Hechos de los Apóstoles, como también distintos textos apócrifos tales como el Protoevangelio de Santiago, vivió entre finales del siglo I antes de Cristo y mediados del siglo I después de Cristo. También el Corán, esto es un dato interesante, el Corán, el libro de la religión musulmana, o del Islam, la presenta como la madre de Jesús. Isa, se llama allí Isa, bajo su nombre árabe Miriam o Miriam, terminando con M. La presencia de María
es atestiguada en los principales o en las principales corrientes del cristianismo primitivo, que terminaron por integrar el canon bíblico, primero de fórmula alusiva y el cristianismo paulino. Otro de los datos que encontré, muchachos y amigos de Buscando Respuesta, es que la adoración en torno a la Virgen María se llama hiperdulia. El culto, o en el catolicismo, este término designa el culto que se rinde a la Virgen María. Se llama hiper, distinto a dulia, que en el catolicismo se refiere a la veneración de los santos, dulia. Y la hiperdulia, o dulía, mejor, dulía, es la adoración a los diferentes santos dentro del catolicismo, pero la hiperdulia vendría siendo como la adoración a un personaje de mayor talla. Claro. Para el catolicismo, la madre, o María, es la madre de Dios. No solamente la madre de Dios, sino también la madre de todos nosotros. Es lo que se maneja dentro del culto católico, muchachos. Juan, no sé si tienes algo más dentro de la definición. Por acá hay varios oyentes. Bueno, dale. Sí, dice Madre de Jesús, los evangelios solo apartan respecto a María los datos fundamentales y algunas anécdotas. Consta antes y después del nacimiento de Jesús que María vivió en Nazaret, una pequeña ciudad de Galilea, y que según la ley estuvo casada con el artesano José, descendiente de la casa de David, de la casa del rey David, perdón. María acompañó a Jesús de Nazaret durante su misterioso de un lugar a otro, junto con las mujeres que lo acompañaban desde Galilea, y Santiago, José, Simón y Judas, hijos también de María, según este relato. Bueno, hay varios mensajes que ya nos llegan, sobre todo reportes de sintonía, muchos saludos. Hay un comentario por acá que nos dicen sobre, bueno, el tema del sincretismo católico desde el Concilio de Nicea. Una de las cosas que se adoptó, entre muchas otras, en el catolicismo fue la adoración, o se camufló la adoración a Venus. Recuerden, Venus, una diosa pagana de la antigüedad, y esto se le disfrazó, dicen algunas investigaciones, con la personificación de María. Otras investigaciones apuntan a que la adoración a María está fundamentada a Osiris, ya una tradición que se trae del antiguo Egipto. Sin embargo, cuando nosotros vamos o queremos investigar sobre la figura de María como tal, la Virgen María, tenemos la historia bíblica, ¿no? Lo poco, porque no es muy extenso lo que se cuenta ahí de María, y por supuesto la religión católica lo que hizo fue canonizar o santificar esa imagen, como tú lo exponías ahora, Neil. En la hiperdulia, María sería como el santo de los santos, el principal santo. De ahí para debajo pues están todos los demás santos, y María sería el puente directo, según esa creencia, entre el ser humano, en ese diálogo con la madre, para llegar a su hijo Jesús, que sería, pues, como ellos lo conocen, como el Dios, ¿no? Dentro de esa religión. Sería la base de la hiperdulia. Dijiste algo muy importante que nos hace cuestionar, ¿no? Y que le da como fundamento o sentido a aquellos que aseguran que en el sincretismo ocurrido en Nicea en el 325, donde surge realmente el cristianismo moderno, es que en los evangelios es poca la información que hay de María. Incluso hay más información sobre María en apócrifos. Entonces, y en el Corán también. Y en el Corán. Sí. Fíjate que se le dedican muchas páginas a María en el Corán. Distinto a lo que ocurre en el catolicismo, donde es el centro de adoración. Es decir, en la religión donde existe la famosa hiperdulia o hiperdulía, se fundamenta en poca información. De ahí en adelante, entonces, lo que nos hace entender esto es que el sincretismo religioso lo que hizo fue utilizar una estructura de adoración de falsos dioses y luego trasladarla al nuevo culto cristiano en el Concilio de Nicea, utilizando la figura de María o del personaje María para asemejarlo a la adoración que ya era preexistente en culturas mucho más antiguas. Claro, aparte de la poca información que se encuentra, también está la que se encuentra también está muy manipulada, y hay muchos distractores que tergiversan en realidad lo que fue pues la vida de este personaje como María. Entonces, precisamente lo que vamos a tratar de hacer es rescatar qué fue y cuál fue el papel que este personaje tuvo en ese plan, como bien lo explicaba Neil al principio del programa, y nosotros pues conocer
todo ese proceso y también sacarle sin duda alguna las herramientas espirituales, porque de toda investigación, sobre todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús, de todo ese proceso, siempre hay unas herramientas espirituales que nosotros debemos conocer para llevarlas a la práctica y poder pues ascender en ese proceso, de investigación. Por acá nos preguntan, Karina Erazo desde Florida, queridos amigos, entonces, ¿de dónde viene el ave María, me imagino? El ave el María, famoso, sí. de una ave extraterrestre, Ave María. Sí. Hombre, qué buen análisis. No, estos rezos. Pero ahí sí, porque sí tiene que ver. Porque supuestamente a la hora del mensaje de anunciarle ese nacimiento o más bien esa concesión a María de Jesús fue por medio de un ave, supuestamente sí. de una paloma, y es allí de donde nace esa expresión. Del cántico. Pero sin duda alguna es una tergiversación a todo lo que en verdad ocurrió. Lo que quería decir también, además de eso que dice Juan y el análisis que hace Karina, que ella ya pues va más allá, dice que es una nave extraterrestre y bueno, algo de sentido tiene. Sin embargo, muchos de esos rezos, queridos amigos, también son mezclas de sincretismo, de rezos antiguos a otras deidades. Muchas de esas oraciones, incluso hay algunas en los salmos, hay rezos en libros egipcios como el libro de los muertos. Lo único que se hace es que se le cambian palabras, se le cambian algunas frases, pero es el mismo ritual en el fondo. Entonces, la Iglesia Católica tomó toda esta información y adoptó rezos y oraciones de otros cultos paganos, y bueno, ya le colocó María, le colocó Jesús y todo esto para disfrazar esto de religiosidad. Creo que una de las primeras conclusiones del programa es que la adoración en María es una construcción de la Iglesia Católica, fundamentada en antiguas adoraciones de personajes o deidades que se establecieron como ciertas en diferentes culturas antes de que apareciera el Cristo. Entonces la adoración no fue algo que surgió exactamente como parte del mensaje o propósito de Jesús Cristo en la tierra, sino que es construcción de hombres, exactamente una organización que nació en el Concilio de Nicea. Y mira que este tema de María en las mismas religiones, en la evangélica, en la cristiana, en la católica, es motivo de división. Sí. Porque por un lado la religión católica le da una completa adoración a esa imagen, pero por otro lado la iglesia cristiana, evangélica cristiana, no tiene esa imagen de adoración hacia la Virgen María. Entonces por eso hay mucha confrontación entre esas dos religiones, es decir que allí también hay un punto importante que resaltar. Y además que la adoración se complementa con imágenes o estatuas y festividades que son propias de lo que ocurría antes o lo que ocurrió siempre en el mundo antiguo con las adoraciones a otras entidades que ya se llamaban dioses o santos. Nos preguntan, Irene Pérez, si se llama María, entonces ¿de dónde sale el nombre Guadalupe? Bueno, recordemos que ya lo hablamos en el programa de Descubriendo, cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, y que esta ni siquiera es originaria de México como se cree, ¿no? La adoración a Guadalupe, sino esta proviene de España, del pueblo, ¿cómo que se llama el pueblo? Extremadura. En Extremadura, España. Allá fue donde se originó la adoración a la Virgen de Guadalupe. Allá fue donde le colocaron ese nombre. Ahora, como lo decía al principio, la Virgen de Guadalupe no es la única faceta de la Virgen. Recuerden, está la Virgen del Carmen, y todos estos nombres se los colocan de acuerdo al lugar, ¿no? A la zona, de la forma donde supuestamente pronto se dio la aparición. Por ejemplo, en Fátima se colocó Virgen de Fátima, porque fue el lugar donde apareció. Lo mismo en La Salet, y bueno, así sucesivamente en las distintas vírgenes, supuestas vírgenes, ¿no?, que hay. Por acá también nos preguntan, ¿y la palabra María tendrá alguna relevancia o código? Bueno, eso es interesante, y eso lo vamos a dejar un poco para el final, cuando ya expongamos la pequeña investigación que tenemos sobre quién es María realmente. Yo quiero poner aquí en la mesa algo que es muy característico en la historia de María, que es el momento de la fecundación, ¿no? Sí. Cuando María recibe la visita del arcángel Gabriel, quien le anuncia que sería la madre de un hombre que vendría a hacer pues toda una renovación espiritual en el planeta Tierra. Y ella, siendo virgen, es decir, sin haber conocido varón, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, como decimos, por obra y gracia
del Espíritu Santo. De ahí se convierte la Virgen María, la Madre de Dios, porque vendría encarnando Dios en su Hijo, o hecho hombre en su Hijo. Entonces, lo complejo aquí, amigos oyentes, es comprender ese proceso de fecundación. Pero antes, recordemos que María fue hija de Ana y de Joaquín, que Sí, también claro. recibieron un contacto en el que se dijo que iban a tener a esta María. niña. A esta niña. Entonces de ahí en adelante comenzó un proceso muy parecido luego cuando María queda embarazada de Jesús, entendiendo con lo primero que María ya estaba designada A esa labor. por jerarquías superiores a ser el vientre sobre el cual pues se formaría, se gestaría Jesús el Cristo. Ahora, el tema de la virginidad es otro tema importante allí. ¿Conoció varón o no conoció varón? Fue un proceso de inseminación, fue un proceso en el que, guardando una genética estelar, Claro. se intentó preparar primero un vientre en María, que fue también engendrada en sus padres, para que tuviese una genética distinta a la que precisamente se vivía en aquel pueblo, entendiendo inmediatamente con esta reflexión que estamos haciendo que Jesús no es del linaje de David, como se asegura en diferentes corrientes religiosas, ¿no? Esa misma inseminación lo hace un ser proveniente de las estrellas, con una genética estelar. Y María, por supuesto que también, porque su concepción fue igual a la concepción, de ella misma. de ella. Pero aquí la diferencia sería en que la madre Mariana tenía un esposo. Sí, un esposo. Ajá. En cambio, María tenía un compañero que siempre se dijo que no la tocaba. Que no la tocaba, sí. Que Entonces, realmente no era el esposo. que realmente no era el esposo. Entonces, ahí vienen los debates en que fue algo mágico, y aquí en Descubriendo nos caracterizamos por querer alejarnos de lo fantástico Y de lo místico. y de lo místico, Claro. y tratar de darle un sentido. El sentido que yo le doy pudo haber sido que inteligencias superiores descendieron sobre el planeta Tierra para preparar una genética especial desde la familia anterior, Claro. para que pudiese contener ciertas condiciones importantes de encarnar una de las potencias más importantes en la creación, como era pues este personaje, ¿no? Aparte de que este tema de la virginidad de María, aparte de ser algo físico, porque lo fue, también es algo simbólico, algo que va más allá de lo que nosotros en nuestra razón podemos pensar. Por ejemplo, la virginidad lo que significa es la pureza. ¿La pureza de quién? De esa persona que estaba designada por las jerarquías superiores para traer a este mundo terrenal, a esa fuerza crística por medio de Jesús. Entonces, para eso, para ese acontecimiento, se debía preparar un cuerpo puro, un cuerpo virgen. Genéticamente. Estaba en la parte física, pero también se cumplía Claro, en la parte espiritual. Claro. mental y espiritual. Entonces había una condición excepcional, Exactamente, es no una solo, condición de no la solo en persona. Cristo, sino en María, Claro. y también en el proceso Y anterior. en el proceso anterior, o sea, desde sus abuelos venía ya ese proceso de preparación para El nacimiento. para el nacimiento de Jesús. Sí, importante esto que vienen mencionando. Y bueno, aquí tengo un documento que se llama el Apócrifo de, ya le digo el nombre exacto, de Santiago. Sí, el protoevangelio de De Santiago. le llaman de así. Santiago, sí. Entonces, este Para apócrifo que lo busquen, protoevangelio de de Santiago. Santiago, este apócrifo narra precisamente esto que mis compañeros están compartiendo, que es una historia que no está en la Biblia, por supuesto, y por eso lo mencionábamos ahorita, ¿no? La historia de María, hay una parte muy vaga en la Biblia, hay otra parte interesante en el Corán, pero también en los apócrifos. Y este apócrifo es el que narra ese proceso de preparación, no solamente de María como tal, sino de toda su familia y su ascendencia, es decir, sus padres. Voy a leer algunos apartes y luego vamos a ir al chat, porque sé que en este tema ya se comienzan a generar muchas preguntas. Entonces hay una parte del documento que se llama La promesa divina. Y aquí que un ángel del Señor apareció y le dijo a Ana, la madre de María: Ana, al Señor ha escuchado y atendido tu súplica. Concebirás y parirás, y se hablará de tu progenitora en toda la tierra. Bueno, ahí se cumplió esa Claro. esa profecía, ¿no?
Y Ana dijo, tan cierto como el Señor mi Dios vive, y si yo doy a luz un hijo, será varón, sea hembra, lo llevaré como ofrenda al Señor mi Dios, y permanecerá a su servicio todos los días de su vida. Y aquí que 2 mensajeros llegaron a ella diciéndolo. Aquí es donde está el contacto que tú hablabas, Neil. Traedme 10 corderos sin mácula y serán, me volé, dice, Joaquín tu marido viene a ti con sus rebaños, porque un ángel del Señor ha descendido hasta él, diciéndole, Joaquín, Joaquín, el Señor ha oído y aceptado tu ruego, sal de aquí, porque tu mujer Ana concebirá en su seno. Y Joaquín salió y llamó a sus pastores, diciendo, traedme 10 corderos sin mácula, y serán para el Señor mi Dios, y 12 terneros, y serán para los sacerdotes y para el consejo de los ancianos, y 100 cabritos, y serán para los pobres del pueblo. Y he aquí que Joaquín llegó con sus rebaños, y Ana, que lo esperaba en la puerta de la casa, lo vio venir, y corriendo hasta él, le echó los brazos al cuello, diciendo, viuda y ya no lo soy, estaba sin hijo, y voy a concebir uno en mis entrañas. Y Joaquín guardó reposo en su hogar aquel primer día. Este fue el proceso del contacto a los padres de María. Luego nos habla de la concepción de María. Al día siguiente presentó sus ofrendas diciendo, entre sí de esta manera, si el Señor Dios me es propicio, me concederá ver el disco de oro del gran sacerdote. Y una vez hubo presentado sus ofrendas, fijó su mirada en el disco del gran sacerdote cuando éste subía al altar, y no notó mancha alguna en sí mismo. Y Joaquín dijo, ahora sé que el Señor es propicio y que me ha perdonado todos mis pecados, y salió justificado del templo del Señor y volvió a su casa. Y a los meses de Ana se cumplieron, y al 9º dio a luz. Y preguntó a la partera, ¿qué he parido? La partera contestó, una niña. Y Ana repuso, mi alma se ha glorificado en este día, y acostó a la niña en su cama. Y transcurridos los días legales, Ana se lavó, dio el pecho a la niña y llamó María. Así fue el proceso de la anunciación y concepción de María, que es muy parecido o muy semejante a cómo ocurrió con Jesús y también con Juan. Con Juan fue muy parecido. Con Juan el Bautista. Con Juan el Bautista. Entonces, tú ahora hablabas, y los dos hablaban sobre esta historia, este proceso, de cómo se dio la concepción ya más adelante de María. Recuerden que María, bueno, ella empieza, pues obviamente nace, se empieza a desarrollar, era muy joven cuando se le dan en custodia a José. José no era el esposo, como nosotros creemos, de que era el marido, tenía intimidad con ella o todo esto, no. Era un protector. Era un protector de María. ¿Qué significa esto? Van a hacer este personaje. Claro, María necesitaba a alguien que estuviese cuidándola las 24 horas del día. Además, recordemos el entorno en que creció María, allá en Israel. En el nido de la, nido de la serpiente. Entonces, todo lo que se gestó alrededor de María y de Jesús fue un plan para que ese nacimiento del Cristo se diera de la forma en que evidentemente se dio. Pero María, la preparación de María fue vital para que esto ocurriera. Ahí, Salim, mis queridos televidentes, hay un libro que se llama el libro Durantia. En ese libro se toca que María pues tuvo hijos, ¿no? Tanto antes de Jesús como después de Jesús ya tenía, se dice que tuvo 8 hijos. Sin embargo, para todo el proceso que aquí estamos descubriendo, nos damos cuenta que, bueno, ya nosotros también hicimos un libro sobre un programa sobre ese libro, y identificamos que ese libro tiene mucha manipulación. De esta historia de María, nosotros analizamos y concluimos que pues en este tema de la virginidad y todo lo que esto significaba, tanto la ascendencia de María como la concepción de tanto de María como de Jesús, ahí hay un plan, y ese plan pues no se lleva a cabo de la manera como está escrito en el libro de Urantia. Se lleva a cabo pues en la manera en que de acuerdo a los apócrifos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, nosotros podemos construir, porque como ya lo dijimos, la información sobre este personaje está muy regada y también muy tergiversada. Mira, en el tema de José que tocó Salim, creo que en la narración bíblica y en la tradición que ha llegado a nosotros se muestra como un hombre viejo,
con la intención de demostrar que no pudo ser él el que preñó a María. O sea, Sí. para reforzar la idea de que fue el Espíritu Santo. Pero yo creería que lejos de creer que era un viejo, un anciano, yo lo entiendo como un anciano en conocimiento, en sabiduría, en protección, no creyendo simplemente que era un hombre avanzado en edad, ¿verdad? Claro. Avanzado, viejo en edad. Aunque si era mayor. Aunque si era sí mucho Tuvo que haber mayor, sido que mayor. María, claro. Entonces creo que era un hombre con unas características especiales porque hay otros apócrifos que hablan de la condición de José. Este personaje tuvo que tener una condición muy especial para ser protector, no solo de María, como le explicó también Salim, sino también de Jesús. Recuerden que él fue el que acompañó o el que llevó o guió a la naciente familia hacia Egipto, Claro. huyendo de la persecución que ya se iniciaba. Entonces lo que queremos decir con esto es que este plan estelar en el que se encarna un personaje de la talla del Cristo en el planeta Tierra debía tener condiciones de protección. Esto no estamos hablando de seres tontos que envían ahí para ver qué pasa, ¿no? Enviaron primero una estructura de nacimientos, inseminaciones con genética estelar para que naciese un vientre y ese vientre pudiese traer al planeta Tierra la condición de Jesús Cristo. Y luego, pues, naciendo en una cueva llena de víboras, que era allí el mismo pueblo judío y el imperio romano, tenían que crearse condiciones en las que precisamente se pudiese sostener el nacimiento, los primeros días de Jesús el Cristo, y lo hizo muy bien. José demostró ser Claro. muy hábil, muy inteligente y hacer los pasos correctos para que esta familia pudiese salir adelante como lo lograron, ¿no? Mira que aquí en los comentarios hay una persona que tiene unos números y está teniendo varias controversias y varios aportes. Sin embargo, sus aportes van a que solamente lo válido es lo que dice la Biblia y, Bueno, y eso es más nada. respetable, sí. Para, Bueno, sí. para eso es completamente respetable, pero no generemos ese tipo de No, debate lo que porque queremos decirle al televidente es que en este programa usted va a encontrar la sustentación no solo en la Biblia. Si usted está buscando un tipo de información que solo se sustenta en la Biblia, no es este canal ni es este programa. Y nosotros pues tenemos una visión muy distinta a la que el oyente podría respetablemente Claro. tener, ¿no? Sí, dice también Marta, entonces los demás hijos que tuvo María también eran extraterrenos, siguiendo con el tema de que María sí tuvo más Otros. hijos. Pero esto es según el libro de Durante, ¿no? Según el libro Durante, exactamente. Entonces, Yo personalmente creo, o sea, si nosotros vamos al programa de Jesús el Cristo, entendemos que Jesús no vino a formar familia, porque, y no es que como en alguna oportunidad un humorista colombiano hablaba de por qué Jesús no se casó, ¿no? Sí. Si el matrimonio es tan bueno, ¿por qué Jesús no se casó? Sí, ya me Y Claro. entonces le hacía toda una cuestión chistosa, pero que en el fondo tiene una verdad, porque él fue a cumplir un plan. O sea, Claro, con aquí en el familia planeta sería Tierra más difícil. eso hubiera sido complejo, ¿no? Claro. Entonces, si María también encarna acá, se habla de la virginidad dentro del proceso genético espiritual, estos personajes no vienen a hacer lo que normalmente nosotros hacemos en el planeta Tierra, y es nacer, crecer, reproducirnos, morirnos. No, ellos vienen con un plan. Entendamos que esto es un plan estelar. Cuando hablamos de plan estelar, hay unas estrategias claras para que el plan se ejecute a través de principios originales de ley, en donde Jesús tenía que nacer aquí, ¿no? claro, Y se creó un ambiente especial. Entonces, pero si vemos a María como que luego se casó, tuvo sus hijos, tuvo que hacer mercado todos los domingos, como un ser humano corriente, siéndolo, porque lo era, Sí, eran humanos. Eran eran obvio. humanos, pero no era su objetivo al encarnar en este planeta Tierra. otro tema que también genera controversia es el tema de la procedencia de María, si era extraterrestre o no. Hay dos cosas. María, ¿dónde nació? En la Tierra Y era terrestre, terrestre, pero con su genética condición y su genética era extraterrestre. extraterrestre. Entonces hay que tener esa diferencia clara. ¿Por qué? Porque al nosotros escuchar de pronto que María sí era extraterrestre en la condición que como humanidad tenemos, pues ya no la idolatramos como una imagen, pero sí la idolatraríamos como un extraterrestre. Claro, ese Entonces, concepto, Es verla de una manera terrenal, que lo era, pero también sabiendo la condición
de extraterrestre que traía, Una tanto genética estelar. Vamos a espiritual hablarlo como así. genéticamente. Traía una genética estelar. Eso es. Chévere, mejor, me gusta más. Como Genética Y estelar. Una claro. pregunta, si el Espíritu Santo es algo sin cuerpo, o sea, un espíritu, ¿cómo es que pudo embarazar a María? Esa es la pregunta del millón. eso es lo cuando- que estábamos hablando Sí. ahorita. Sí, bueno, ahí evidentemente lo que narran todos los documentos apócrifos, digamos que siempre es lo mismo, ¿no? Hablan del Espíritu Santo, que María no tocó hombre físico, hombre terrenal, y sin embargo quedó embarazada. Entonces, y evidentemente nosotros hemos analizado eso tratándolo de comprender en esta dimensión terrestre, que pues lo que podemos comprender. Y uno dice, bueno, si la lógica nos dice que tiene que haber un hombre y una mujer, un esperma y un óvulo para que se fecunde la vida dentro de un vientre, ¿cómo fue que María quedó embarazada? Bueno, resulta que la forma en que concebimos nosotros en este tiempo que estamos, en esta humanidad, en esta dimensión que estamos, nosotros solo lo hacemos bajo como lo hace todo el mundo, ¿no? Se une un hombre y una mujer físicamente La copulación. y ahí la exacto, copulación. Pero digamos que en la medida que avancen los tiempos, el plan evolutivo y ascensional que hemos llamado aquí, o bueno, que los hermanos mayores llamaron 7 pasos gestores e impulsos motores, se van abriendo otras dimensiones y posibilidades de ver la vida, y no solamente de verla, sino de Concebirla. concebirla, Claro. de vivirla. Entonces, en el tema de la reproducción, nosotros en este momento nos reproducimos de esta forma. Pero ya más adelante habrán otras ciencias. Me voy a arriesgar voy a ser más atrevido a lo que estás proponiendo. Ajá. La copulación es el resultado Ajá. de lo que pasó después de Sofía. O sea, la forma en que nosotros nos procreamos es Claro. posterior Claro. a los reinos de la luz. No es original. No del es todo. original. Exacto, no es original del todo, claro. siéndolo en esta dimensión. Es decir, acuérdense que el libro secreto de Juan dice que ya la voz introduce la copulación. Ujú. Es decir, la forma en que nosotros nos procreamos tiene unas condiciones que, si bien extienden la vida, también son parte del producto de lo que ocurrió en Sofía, es decir, de la distorsión. Y eso, si no miremos cómo la sexualidad en la humanidad está distorsionada. Claro. Pero como nosotros estamos en un proceso de ascenso, que son los días de creación, ese proceso que está explicando Salim lo que indica es que en la medida en que nosotros vayamos ascendiendo, ese proceso de procreación va a ir variando en los días de creación más elevados, ¿no? Más Por ejemplo, elevado. cuando no tengamos cuerpo, ¿cómo se hace? Claro. ¿Verdad? Y Es la en el vida se quinto va día, o expandiendo. sexto día, Es ¿no? Claro. que, por ejemplo, nosotros Sexto día. Ok, entonces, pero déjame terminar ahí. Ok, Entonces, pensé que habías terminado. eso para decir qué es la sexualidad. Ahora, si hay un plan, veamos la estrategia. Si hay un plan estelar para que aquí nazca un personaje de unas características que muestre un reino eterno, es decir, que Jesús fue un ser que su genética es antes del caos. O sea, nosotros cuando vimos a Jesús Cristo en el planeta Tierra, no vimos a un hombre de la humanidad de Sofía para acá. Vimos la imagen del hombre original. Pero esa genética, para poder encarnar en esta dimensión, que es después del caos, tenía que crear condiciones de genética virgen, como tú lo explicaste, Juan, en María, María. en cómo fue engendrada María. No puede Y ser de- una mujer y normal. de- No podría ser normal. Entonces, no fue el Espíritu Santo que bajó, no. Ingeniería genética. Creacional, Creacional. que todavía no comprendemos. Hay otra forma para aportar. Y tuvieron que haber personajes que bajaron, que descendieron, preparar. hicieron ese proceso. Claro, preparar, claro. hicieron todo el proceso. Pero ese laboratorio cuando hemos genético. hablado aquí, por ejemplo, el libro secreto de Juan y nos habla del origen, cuando el padre y Bárbelo se unen, dice que el padre penetra a Bárbelo con una mirada, con una luz pura, brillante. Entonces, en esa dimensión no hay cuerpo físico. ¿Y cómo es que el Padre Eterno y Bárbelo se unen para generar la creación? Entonces, lo que eso nos enseña es que hay mecánicas de ley que, hombre, están más allá de lo físico. Es decir, en otros tiempos, en otras escalas de la creación, se da la reproducción o la expansión de la misma creación, pero no de manera física. Entonces, por supuesto, tú lo decías ahora mismo nosotros aplicamos una copulación Y es normal aquí. que que es normal, sí, exacto. que no es del todo original, pero es la que necesitamos en esta dimensión para reproducirnos. Pero en otras escalas, Claro. seguramente, qué sé yo, de pronto habrá una pareja y ya con el pensamiento, Claro. el hombre penetra a la mujer en el pensamiento y ella queda Ahora, embarazada. Ahora, imagínense lo que acaba de decir Juan Salim. Salim. O sea, imagínense cómo esos reinos de allá vienen aquí a procrearse.
para que lo veamos de esa manera. Entonces, no va a ser como nosotros lo hacemos aquí. Tampoco nos lo podemos imaginar aún, ¿verdad? Pero sí lo que entendemos es que ese relato que fue el Espíritu Santo, siendo sí, siendo no es verdad, ¿verdad? Claro. Es un proceso de, yo le llamo aquí ingeniería genética. ¿Tú cómo le llamaste? No, Ingeniería genética creacional. Ingeniería genética creacional, un nombre que le estamos poniendo acá nosotros para referirnos a que es un evento estelar para traer genética, ¿cómo fue que le dijimos? Genética Creacional. No, una genética estelar. estelar en al el planeta átomo. Tierra para que pudiese llegar aquí gente de una dimensión que no es de la nuestra. Entonces, así es la cuestión. Y el mismo José tampoco. El mismo José, si después haremos otro programa de José y nos damos cuenta que el tipo no era común y corriente. Común y corriente. Claro, mira que aquí hay un aporte. Dice, si María tenía una genética estelar, entonces quizás algunos de nosotros seamos de su descendencia. Por eso existen personas de carácter positivo. Personas de carácter positivo siempre han habido, no porque desciendan de María en su genética, sino porque nosotros también, dentro de nuestros espíritus, tenemos unas condiciones. Y en la manera en que nosotros vamos transitando en ese plan estelar que Salim nos comentaba en los 7 pasos gestores y los impulsos motores, nosotros vamos desarrollando esas capacidades y es allí cuando pues nos hacemos de ese carácter positivo, pero no porque seamos descendientes de María o no, porque nosotros también tenemos condiciones especiales que en el mismo libro secreto de Juan nos relata. Claro, y además porque María no tuvo más hijos y Jesús más no tuvo hijos. Porque eso no era parte del plan. No hay descendencia. O sea, María nació exclusivamente, vino a este planeta para parir al Cristo, más nada. Si es para parir, si es para crear más hijos, había más mujeres, o sea, ese no era el propósito, no era el objetivo. Otra cosa para que se comprenda o intentar comprender esto entre todos es que vayamos al pueblo, el pueblo judío. Cuando Jehová se le acercó a Abraham a decirle que iba a tener un hijo, ¿qué hizo ahí? Insertó en una especie de manipulación genética. Ahí sí podemos hablar de inseminación. Inseminación. Ya un proceso físico. ¿Pero para qué lo hizo? Para que la descendencia que naciera de ahí tuviera su barro, tuviera su genética de oscuridad. De ahí para adelante, cuando esos muchachos nacían, esos tenían la guerra por dentro. Claro. ¿Sí o no? Y así era, ¿no? Así era, por ejemplo, cuando Jacob estaba en el vientre, ya que desde el vientre estaba peleando con Esaú. Cuando sale, le roba la primogenitura, se la robó frente. Hay una tendencia genética. Hay una tendencia genética a la destrucción, a la división, al enfrentamiento. ¿Pero por qué? Porque ellos insertaron su genética oscura en cuando ustedes escuchan, no, que Sara no podía quedar embarazada y Chan le hicieron quedar embarazada. Entonces, pero del lado de la luz, si van a encarnar una potencia de genética preexistencia, tienes que crear unas condiciones especiales. Claro. Sí, porque eso no se ve por aquí. Eso no está Entonces, por acá. mira, voy a leer en el Apócrifo de Santiago la forma en que se dio el nacimiento del Cristo. Y eso nos va a ayudar a entender de que si así se dio el nacimiento, es decir, una forma en que aquí no se da, por supuesto, el tema de la concepción que estamos hablando también escapa de lo normal, ¿no? Vamos a ir por acá. Primero la anunciación, cuando Gabriel visita a María. Y María tomó su cántaro y salió para llenarlo de agua. Y aquí que se oyó una voz que decía, Salve María, llena eres de gracia. De aquí es donde sale el Señor es contigo y bendita eres entre todas las mujeres. Y ella miró en torno suyo a derecha e izquierda para ver de dónde venía la voz. Y toda temblorosa regresó a su casa, dejó el cántaro y tomando la púrpura se sentó y se puso a hilar. Y aquí que un ángel del Señor se le apareció diciéndole, no temas María, porque has encontrado gracia ante el dueño de todas las cosas y concebirás su verbo. Y María vacilante respondió, si debo concebir al Dios vivo, daré a luz como toda mujer da. O sea, la pregunta de ella, ¿no? O sea, voy a parir normal, es decir, con los dolores que te hay que llevar al hospital. Claro. Al hospital. Bueno, no había hospital en esa época, pero había parteras. Sí, había parteras. Nodriza. Bueno, si fuese ahora, fuera al hospital y con cesárea. Dice, ni siquiera le hicieran parir. Nada, le sacan al niño. Y meten a Jesús en la incubadora. Sí. Y aquí que un ángel del Señor se le apareció. Ah, no, ya eso lo leí. Dice acá. Y el ángel del Señor dijo, no será así, María,
porque la virtud del Señor te cubrirá con su sombra. Es decir, será un evento, una situación especial. Y el ser santo que de ti nacerá se llamará Hijo del Altísimo y le darás el nombre de Jesús, porque librará a su pueblo de sus pecados. Y María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces él le anuncia y ya le dice que su parto, la forma en que dará a luz, será distinta. ¿Por qué? Porque, como dice acá, el Señor te cubrirá con su sombra. O sea que aquí, bueno, uno lo ve desde el punto de vista religioso y es que eso será un evento divino, no. Es la preparación. Cuando dice te cubrirá con su sombra, es que Estará todo pendiente, va a sí. estar preparado para que Para tú eso. puedas vivir y dar a luz O sea, al la Cristo. concepción no fue convencional. El El nacimiento. no fue Y ahora voy a leer convencional. el nacimiento. Aquí. Dice, y he aquí que una mujer descendió de la montaña y me preguntó, ¿dónde vas? Y yo repuse, en busca de una partera judía. Y ella me interrogó, ¿eres de la raza de Israel? Y yo le contesté, sí. Y ella replicó, ¿quién es la mujer que pare en la gruta? Y yo le dije, es mi desposada. Este es José el que narra aquí. Y ella me dijo, ¿no es tu esposa? Y yo le dije, es María, educada en el templo del Señor, y que se me dio por mujer, pero sin serlo. Entonces aquí deja claro de que él solamente era el protector de ella. Ujú. Pues ha concebido del Espíritu Santo. Y la partera le dijo, ¿es verdad lo que me cuentas? Y José le dijo, ven a verlo. Y la partera siguió. Y llegaron al lugar en el que estaba la gruta, y aquí que una nube luminosa cubría. Entonces ya aquí vemos que el evento ya está era distinto, ¿no? Una preparado. nube luminosa, que estamos hablando, no una nube, una nave extraterrena Claro. allí Hay inteligencias extraterrenas. Claro. de luz, por De eso luz, una claro. nave luminosa. Luminosa quiere decir que es de la luz. Y la partera exclamó, mi alma ha sido exaltada en este día porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de que un Salvador ha nacido en Israel. Imagínense la partera, ve la nave, ve todo y qué está pasando aquí. Claro. Pobre mujer. Y la nube se retiró enseguida de la gruta y apareció en ella, en la gruta, una luz tan grande que nuestros ojos no podían soportarla. Y esta luz disminuyó poco a poco hasta que el niño apareció y tomó el pecho de su madre María. Entonces la luz se fue condensando hasta que se transformó en el niño. Es decir, María, ahí no hubo grito, ahí no hubo sangre, ahí no hubo dolor, ahí no hubo nada de lo que ocurre en el parto, pues que se da En la dimensión normal. en la nuestra. dimensión normal nuestra. Es decir, aquí fue completamente distinto. Y la partera exclamó, gran día es hoy para mí porque he visto un espectáculo nuevo. Jamás. Ella era partera, o sea, Sí, ¿cuántos claro. partos no había atendido de mujeres normales? Miles. Y dijo, primera vez que veo esto. Claro, quedó como una observadora porque ahí quedó Claro sin que trabajo. iba a porque ser, Quedó ¿no? sin Ella- trabajo. tradicionalmente ella sí, ahí quedó. Y la partera salió de la gruta y encontró a Salomé y le dijo, Salomé, Salomé, voy a contarte la maravilla extraordinaria presenciada por mí, de una virgen que ha parido de un modo contrario a la naturaleza. Claro, para ella era totalmente extraño. Y Salomé repuso, por la vida del Señor mi Dios, que si no pongo mi dedo en su vientre y lo escruto, no creeré que una virgen haya parido. Entonces, ¿qué hizo Salomé? Salomé fue hasta donde estaba María, ella entró y dijo a María, disponte a dejar que éste haga algo contigo, porque no es un debate insignificante el que ambas hemos entablado en cuenta tuya. Y Salomé, firme en verificar su comprobación, era incrédula de lo que estaba pasando, puso su dedo en el vientre de María, después de lo cual lanzó un alarido exclamando, castigada en mi incredulidad impía, porque he tentado a Dios viviente y aquí que mi mano es consumida por el fuego y de mí se separa. Es decir, ella se quemó, ella tocó a María, el vientre de María, y recuerden que había una luz que se condensó, es decir, hubo una energía muy fuerte y ella cuando tocó se quemó la mano por incrédula. Por increíble. Bueno, entender que estaba viendo algo que no era lo que... Claro, ella normal, quería natural, comprobarla. claro. Primero la partera sale y le Claro. cuenta, Salomé, mira lo que pasó. Entonces, ¿cómo así? Yo voy a ir a ver. Más que incrédulo, estaba era sorprendida. Y claro, ella llegó y Mire, quiso ver y tocar. aquí hay una pregunta que nos hacen. Pregunta, ¿puede interpretarse María como nuestra madre espiritual? Bueno, tradicionalmente en la Iglesia Católica se le considera María no solamente la madre de Dios, la madre de Jesús, sino la madre de todos. Y esto está fundamentado en un evento allá al pie de la cruz, cuando Jesús
en la cruz le dijo a ella, que estaba enfrente, madre, ve ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan, el evangelista en ese momento. Y ahí se ha interpretado de que no solamente fue la madre de Jesús, todo esto es una de la Iglesia Católica, sino la madre de todos. Claro está, esta es una manipulación para poder acuñar más fuerte la adoración en la nueva figura que resultó en el sincretismo que ya explicamos al principio. Pero si llevamos el nacimiento de Cristo a una condición de interpretación interna en el que nosotros tenemos que forjar el Cristo, o sea, dentro de nosotros tiene que forjarse el Cristo. Recuerden que Pablo también por ahí lo mencionó, de que sufría dolores de parto hasta que nosotros forjásemos el Cristo, ¿no? Sí. Entonces esa condición de Cristo es una condición que debe nacer de un vientre virgen. Y cuando hablamos de la virginidad, de la limpieza, de la pureza, creo en la interpretación que tendríamos que hablar de María vientre de justicia, que es la que pare al Cristo interior. María, la justicia, la pureza, la verdad, la condición que nosotros vamos a crear antes para que de ella surja el Cristo. De ahí entonces deja de existir una adoración en una mujer. Y una creencia, adoración y creencia a una mujer. Exacto, que se estipuló no por esas jerarquías, que lo que vinieron fue otra cosa, sino por los mismos hombres cuando crean sus religiones. No es adorar a la mujer, sino entender el proceso sobre el cual nació y para qué nació el Cristo, y cómo esa simbolociencia se puede interpretar internamente. María, el vientre, la justicia, la verdad que el hombre debe encarnar para parir desde allí o desde ella a su propio Cristo. Mira que Mira, aquí, sí, Ángeles Merino Analco dice, es lo mismo que nosotros tenemos que ser puros para que surja en nosotros claro, nuestro Cristo interior. Exacto. Es eso. Es eso. Ese símbolo de la virginidad, de la pureza, representa que es una condición que debemos encarnar nosotros para que nosotros podamos parir el Cristo. Engendrar Y parir el Cristo. Ese es el símbolo que debemos encarnar para que eso surja. Y con esa interpretación se acaba la oración. se acaba la oración. Porque ya no es algo externo, sino un proceso para desarrollar Se internamente. acaba la oración a María y a Jesús. Correcto. Por acá Liliana Tolano nos dice algo interesante. Bárbelo es el espíritu virgen, entonces María tenía que tener esa misma condición para gestar al Cristo Al hecho Cristo, carne. correcto. Como es arriba es abajo, mi humilde opinión, totalmente. Perfecto. como tú lo estás Totalmente de diciendo. acuerdo. sí Tenía es. que cumplirse la ley que es allá arriba desde el origen para que pudiese darse el nacimiento puro ¿Cómo de se llama ella? Cristo. Liliana Tolano Fierro. Liliana lo simplificó muy bien. Perfecto. Porque si nosotros vamos al libro secreto de Juan, que muestra, tú lo decías, que el Padre penetra a Bárbelo, el Espíritu Virgen invisible, y que da gestación al basta y luego al Cristo, ese mismo modelo creacional Tiene se que- utilizó Claro. en el nacimiento del Cristo acá. Acá nos preguntan que si María tenía o no tenía pancita. Es decir, el embarazo. Lo que Bueno, sabemos eso sí es que natural. fue eso que- sí es natural. que pues, tenía que Eso crecer sí es ahí, natural ¿no? porque o sea, el vientre tenía El bebé, el embrión crece, ¿no? Claro. Entonces se tiene que ver panzuda. Pero bueno, no estuvimos ahí, así que no sabemos si la pancita era igual o grande, más pequeña. Eso sí Saludamos ya- a Lili Montes. Hola Lili, un fuerte abrazo para ti y toda tu familia. Ella dice, gracias chicos por tan bello programa, siempre me inquietó este tema. Gracias Lili. También Karina dice, si el padre es amor, trae hijos, debe ser así. Traer hijos debe ser así. Debería ser así, dar a Claro, luz. por supuesto, dar a luz. Es que la forma en que ya hablamos del tema de la reproducción, ahora en la forma del nacimiento, de cómo se da a luz aquí. Recuerden lo que dijo Jehová, ¿no? Con dolor darás a luz a tus hijos, la maldición que Es echó una- encima de la de mujer. otra fuerza, sí. Entonces, eso lo que nos muestra es que esa forma de parir no es natural, sino que es producto de la manipulación. Mira, aquí hay una pregunta que es la pregunta del millón. La hace... ahí se me fue. ¿Dónde está? Ay, hombre. Aquí está. Marta Génesis dice, ¿cómo se forja a Jesús Cristo dentro de nosotros? Esa es la pregunta del millón, Sí. porque ese es el propósito. Entonces, si nos vamos a tu pregunta, la respuesta podría estar enmarcada dentro del mismo mensaje de Cristo. Nosotros entendemos partiendo de lo que dijo Juan, o de lo que opinó también un oyente, en el sentido de que hay que volver a nacer. Es decir, Total. el volver a nacer
es parte de la forja del Cristo. Y cuando se menciona el término de volver a nacer, es morir a lo que nos ha atrasado. Y primero hay que identificar precisamente qué es lo que nos ha atrasado. Cuando el ser humano es capaz de identificar lo que internamente le atrasa, lo que le genera angustia, lo que le genera sufrimiento, lo que le genera dolor, lo que le genera falsas emociones, falsas ilusiones, y comienza a morir eso en un proceso y trabajo que se llama trabajo interior, sobre el cual tendríamos que utilizar herramientas espirituales para lograrlo, entonces ahí comienza a gestarse una condición nueva en cada uno de nosotros. Y comienza a aflorar, primero que todo en su orden, como alguna vez lo explicamos, la fuerza interior, que vendría siendo como la conexión luz que ocurre dentro de nuestro paquete celular, para luego nacer una voz interior que sería la sabiduría de la cual vamos a comer, y de allí surge el ser interior, que vendría siendo la similitud, todo eso del Cristo, de lo que se pare allí. Entonces, analizar el mensaje de Jesús, estudiar el mensaje de Jesús, y no solamente el de Jesús, porque hubo otros personajes en el planeta Tierra que hablaron del Cristo, que caminaron hablando del Cristo, pero si eso se toma como enseñanza, se interpreta y se lleva a la vida cotidiana, no de vez en cuando, sino diariamente, entonces ahí estamos forjando el Cristo. De hecho, lo que estoy explicando es muy insignificante para la pregunta que hace Marta Génesis, a que invitamos que esa respuesta sea una construcción personal. Claro. Sí, claro que y sí. bueno, y da también pie para de pronto en algún momento hacer un programa de eso, ¿no? De cómo se forja el Cristo, aunque hemos hablado varias veces, varias herramientas. Es un tema muy bueno, sí. Que compilan de alguna forma lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Hay una clave también dentro de lo que decía Neil cuando Jesús decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la gente piensa, dentro de la visión religiosa sobre todo, que era seguirlo a Jesús o creer en Jesús. Pero ahí estaba hablando del Cristo. Imitar a Cristo, o las enseñanzas, la forma de vida que él mostró como el hombre venido de los reinos de arriba, de los reinos anteriores al caos, nos acerca o es una parte importantísima para forjar el Cristo. Es decir, imitar las enseñanzas de Jesús, pero no imitarla de hacerlo para parecer, sino que yo tome esa enseñanza y la haga carne, la haga viva, la practique como una esencia de mi propia vida. Entonces ahí eso es importante también dentro del camino que es forjar el Cristo, porque estoy imitando a Cristo, no a Jesús el personaje, sino a esa sabiduría. Mira, Salín, que Jesús Cristo no nace para forjar el Cristo, él nació siendo el Cristo. Siendo el Cristo. Claro. Nosotros no nacemos siendo el Cristo, sino para forjar el Cristo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, pero entonces al ver, escuchar, entender, interpretar a ese hombre Cristo, nos ayuda a forjar el nuestro. Alguna vez lo explicamos. Imagínense que nosotros vivimos en la oscuridad y todo lo que nosotros hemos visto como modelo para seguir es de las sombras de la misma oscuridad. Claro. Pero en el plan estelar que se hizo, se envía una potencia de la luz en medio de la oscuridad para que el ser humano tenga un referente de luz, el cual fijarse. Sí. Es decir, un parámetro, un patrón, una guía. ¿Cómo es que yo voy a hacer esta vaina? Hombre, me ponen un patrón, me ponen una guía, me ponen un estandarte que si yo lo miro, lo analizo, lo comprendo y trato de hacer lo que, incluso Pablo también lo dijo, ser imitadores del Cristo. Seguir ese ejemplo, vamos forjando el Cristo. Mira, voy a leer un versículo para entender un poco más lo que nos estás explicando. No penséis, eso está en Mateo 34, Mateo 10, perdón, versículo 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Es decir, en la medida en que nosotros vayamos haciendo todo el proceso de forjar esa fuerza crística en nosotros, por ejemplo, lo voy a poner en mi caso personal. Cuando me di cuenta que había un impostor dentro de la Biblia, dentro de todo lo que se maneja como religión, fui a la primera persona que se lo conté. ¿A quién fue? A mi mamá. ¿Y ahí qué pasó? ¡Ping! Una división. También, claro, también con mis amigos, pues era joven, me gustaba ir a fiestas, me gustaba beber, fumé. Cuando empecé a dejar todo eso atrás, porque entendí el proceso
de la esencia crística, de empezar a forjar la esencia crística. Cuando empecé a dejar eso atrás, ¿qué pasó con con mis amigos? No se volvieron mis enemigos, pero evidentemente hubo señalamientos y confrontaciones. Entonces, todo ese proceso, para formar el Cristo, todo ese proceso duele. Y eso lo podemos nosotros ver palpable en la medida en que podamos y conozcamos todo lo que Jesús vivió. Ahí en símbolos y en cifrados está cómo vamos a hacer ese proceso de gestar el Cristo en nosotros. Claro, mira, aquí John Ramírez dice algo bastante arriesgado. Dice, señores, Jesús nunca nació, Él descendió del cielo, todo es una mentira. No todas las opiniones son válidas. Son válidas, solo que sí. sería bueno La sustentar. fuente, la fuente, claro. Porque, Si John dice que Jesús no nació, sino que descendió, tiene que haber una fuente. claro, Y la fuente de conocimiento tiene que ser compartida. Y esa fuente de conocimiento sería debatida también. claro, Porque incluso tú ahorita hablabas del libro de Durante, hay muchas supuestas revelaciones Claro. para dar explicación a ciertos procesos, pero resultan ser también parte de De la manipulación. misma manipulación. Entonces ahí es donde vienen las cosas, se le vienen los enfrentamientos y la vaina. Sí, hay una clave ahí, pero bueno, ya esta es una visión personal. Si nosotros le quitamos el símbolo del nacimiento de Jesús, cercenamos todos estos símbolos que estamos hablando de cómo se para el Cristo. Y bueno, yo creo que ahí hay una sabiduría, hay una inteligencia, hay un plan para eso fue que se gestó y para eso fue que se dio de esa forma. Más allá del fenomenismo, sino para dejar una enseñanza. Mira, aquí nos pregunta Robert Giraldo, siempre me he preguntado por qué Jesús Cristo escogió nacer en el pueblo Israel, pueblo judío, pueblo tan extremadamente religioso. Se sabe que Jehová fue quien mandaría a asesinarlo. Bueno, esa fue la estrategia. No, ¿dónde llega el bombero? ¿Dónde está el incendio? ¿Dónde está el Tú incendio? decías algo ahorita. Nosotros hemos tenido la imagen, hemos estado rodeados de la imagen de la oscuridad. Y la luz envía un parámetro, una guía para que nosotros veamos dentro de tanta oscuridad una luz. Entonces, ¿dónde era necesario que llegara esa potencia de luz? Pues donde está el nido central de la oscuridad, allá en ese pueblo. Porque la luz sabía que todo lo que iba a salir de ese pueblo iba de alguna forma a gobernar el mundo. Por ejemplo, los judíos controlan el mundo hoy. De allá se nutre la religión católica, de allá se nutre la religión del Islam. Es decir, ese es el centro de control de todo el mundo. Y gracias a esa estrategia de que Jesús naciera, y es que nosotros podemos conocer de Jesús. Si Jesús nace en un pueblo por allá que no tenga relevancia a nivel global, pues no hubiésemos conocido de él. Él llega allí donde está el incendio, como decía esto ahora Neil, y ahí deja la enseñanza. Y ellos hicieron todo lo posible para destruirlo, pero al final nos hicieron un favor, y es que gracias a tanta manipulación que hicieron en torno a la figura de Jesús, pues hoy podemos conocer ese plan. Por acá también nos preguntan, se me fue el chat, aquí está, que si el espíritu de María ha seguido reencarnando en otros cuerpos, Como nosotros. acá en el planeta. Sí. Bueno, si ellos tuviesen genética terrestre, pero es genética estelar, ellos vinieron en un momento para una misión, un plan, y era, en el caso de María, era parir al Cristo. Cumplió su función y una vez lo hizo, se fue. No son espíritus de este tiempo. Jesús, como bien lo decíamos ahorita, es un espíritu, es una fuerza, es una ley que es anterior al caos. Por lo tanto, vino y encarnó en este momento solamente para mostrarle al humano terrestre la imagen del hombre perfecto. Una vez cumplió eso, se fue. Alguna vez hicimos un programa que le llamamos ¿A dónde se fue Jesús? Después de su morir. venida. Después de, bueno, no me acuerdo, Sí, pero después algo de que así. terminó su... ¿A dónde trabajo. se fue Jesús después de que vino? Algo así. Sí, sí. Después de su partida, eso. ¿Para dónde Gracias a se fue el Santiago hombre? ahí que está en Producción. la producción, que nos ayuda aquí con el nombre. ¿A dónde se fue Jesús después de su partida? Entonces, ese programa es muy interesante porque nos ayuda a entender cuál es la procedencia y origen del Cristo. Y María, José y todos los que estaban ahí alrededor de todo este plan no eran de aquí. Una vez cumplieron su propósito, algunos murieron estando acá, otros se fueron. Mira, Y bueno, lo- ya incluso regresaron. es la pregunta de Marta Schaffer, dice, ¿cómo se explica la ascensión de María? Claro que aquí hay que hacer una claridad. El tema de la ascensión solo se refiere a Jesucristo. Ah, Jesús, sí. En el tema de la Virgen María se le llama la asunción. Asunción, La asunción, que según la creencia
es que después de cumplida su vida terrestre fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Bueno, el tema de la ascensión o el tema de que fueron llevados ciertos personajes al cielo son varios en el documento bíblico. Por ejemplo, Elías, uno de ellos, el Cristo. Enoc. Y Quiere decir que no eran de aquí, o sea, no eran terrestres. personajes con genética, algunos procedentes directamente de otros lugares, llegaron en naves, sobre todo los ángeles mensajeros, y otros que nacieron aquí con genética estelar. Mira, eso luego se fueron. También te podría explicar ahorita lo que se preguntaba en el chat sobre si tuvo varios hijos, ¿no? Entendiendo que si esa genética los hacía hombres y mujeres especiales, porque fue toda una familia, ¿no? Claro. Juan, toda esta gente, una familia estelar, demuestra que si fueron llevados en sus naves hacia otros lugares, es porque después de que cumplieron su función, aquí no había más nada que hacer. No había manera. Y no es que no quisieran estar con nosotros, es que el desarrollo de nuestro crecimiento y proceso espiritual en el planeta Tierra es aquí nosotros No, y con solos. ellos aquí no se podía dar. ¿Por qué? Porque los íbamos a adorar. Es decir, si se sigue adorando la figura de Jesús, de María, imagínense si se quedan. Claro. O sea, sería terrible. Y ellos lo saben. Y ellos vinieron, cumplieron su propósito y listo. Nos vamos porque Adiós. si no, les hacemos un daño. Que hacemos daño. Y Fíjate, eso es lo que hace la otra fuerza. yo Con sí todo les el gusta tema del eso. linaje merovingio y todo eso, con las monarquías y todo es precisamente por eso, porque descienden de un grande. Entonces, como la luz sabe eso, sabe ese comportamiento que hizo, se fue. Se fue. Ahora, mira, acabas de decir algo para recordar algo muy importante, que es la forma en que la otra fuerza comienza a justificar el nacimiento del verdadero Mesías, porque hay que entender que a Jesús no se le debe dar esa connotación de Mesías, porque es una connotación solo dentro del pueblo judío. Claro. Entonces, ellos dijeron que, por ejemplo, María, después de esto es una teoría del priorato de Sión, se dice que María luego tuvo una niña que se llamó Sara, y esta fue hasta Inglaterra, fue a templar hasta Inglaterra, y de allí comenzó una descendencia de Sara hasta los reyes. Dice que todos los reyes merovingios vienen de esa casta Sí. de la descendencia de María Magdalena. María sí. Magdalena, no de María Sí, porque la madre María de Jesús. Magdalena se dice que tuvo un hijo con Jesús. Que esa Entonces, hija Sara era Sara, de Jesús. de ahí donde viene todo ese linaje El merovingio linaje que real, está y explicando. que es lo que dicen ellos, que están esperando coronar al último de esos hijos, que sería Y el quien va a Mesías. coronar ese último de sus hijos, que vendría siendo el Mesías de los judíos, es lo que hoy conocemos como los caballeros de la Virgen, lo que anteriormente es el brazo militar pues de la parte espiritual, ¿no? Lo que anteriormente se llamaban los caballeros templarios. Entonces los caballeros de la Virgen son los que mantienen esa y los que cuidan todo ese linaje. Mira, aquí está Ofelia López, dice: qué hermoso saber que la vida de María nos enseña a preparar nuestra vida, cuerpo, corazón, para vivir en pureza y renacer, para avanzar hacia el principio de la luz. Gracias, les mando un abrazo. Gracias, Ofelia, Ofe, claro. que está ahí, Ofe, en sintonía. Gran entendiendo abrazo. este mensaje. Me gustaría que tocáramos una parte ya final del programa, que son las apariciones marianas. Ujú. Ya hablamos Porque- algo en el programa Descubriendo, pero Exacto. sí sería bueno tocarlo acá. Claro, porque si entendemos el plan de María, como lo hemos explicado en el programa, queda sin fundamento cualquier aparición Cualquier mariana. aparición posterior, sí. Exacto. Y ya hemos no hablado tiene que sentido. las que se dieron, que fueron verdaderas, que no era María, sino eran mensajeras extraterrenas, visitantes que contactaban a personas y les entregaban un mensaje, pero que no tenían que ver con la Virgen María. Eran mujeres de otro lugar, procedentes de las Pléyades exactamente, y bueno, eso nada tiene que ver con apariciones divinas. Incluso O sea- se dice que también, ahorita que hablaste de las Pléyades, se dice que el nombre María defiende de Maía, que es el sol, Claro. precisamente Sí, de las tiene Pléyades. tiene Una- algo de relación. Entonces, Pléyades. ahí está la relación del origen de esa genética estelar, como lo veníamos diciendo. Claro, mira, hay una pregunta que es recurrente y Lili la retoma. ¿Qué diferencia hay entre Emanuel y Jesús? Y yo le agregaría y Mesías. Y Mesías. Partiendo de la base de que los judíos nunca consideraron a Jesús su Mesías. Porque el término, el concepto, lo que ellos esperan como redentor, a eso se le llama Mesías. Es propio de las Es tinieblas. propio de la oscuridad del Claro. pueblo judío, y ese Mesías aún está por llegar, y eso es lo que ellos siempre han sabido y esperado, que es lo que nosotros ya hemos denunciado como el líder mundial,
el anticristo. Ahora, cuando hablamos de Emanuel, ¿qué significado tiene Emanuel dentro del anuncio que se hizo en el Antiguo Testamento? Dios entre nosotros o Dios con nosotros. Pero cuando nace, se le coloca a Jesús. Entonces yo creería, esta es mi interpretación, Jesús como tal no es un nombre, es una condición o más bien un plan. Encarnó un plan que no se llama Mesías, más sí se llama Emanuel. Como la ley eterna, lo que explicamos ahorita, como la ley eterna envía a nuestra dimensión una condición preexistente, una condición antes, una condición de los reinos eternos. Es un símbolo, ¿no? Sí, un símbolo, Dios claro. con nosotros. Emanuel no es un nombre, es un significado, o es el significado del programa que se iba a traer en el nacimiento de Jesús. Por algo los 9 tiempos habla del falso Emanuel, El falso que aparecerá al final del tiempo, que ya es la contraparte a ese plan de la luz, ya es la estratagema de las tinieblas, Sí, en traer claro. un personaje. Si es el falso que Emanuel falsea la imagen del Cristo. el que traen estos señores judíos, entonces ya no es Dios con nosotros, sino El diablo. el El diablo diablo con nosotros. Claro, Sí, el falso Emanuel. Emanuel es el Claro. diablo con Claro, la nosotros. contraparte. La contraparte. Debería ser Diablo. así. Sí. No, y fíjate que dentro de ese Mesías que ellos esperan, ustedes hablaban ahora del linaje merovingio, que pues evidentemente no es ninguna descendencia de Jesús. Ellos cuidan ahí el linaje de la De su de raza. sangre del anticristo, Ajá. que es la tribu perdida de Dan. La tribu perdida, dicen varias profecías, entre ellas la Salet, que el anticristo descenderá de la tribu de Dan. La tribu de Dan se perdió el rastro histórico. Se puede encontrar todavía el rastro de las 11 tribus, es decir, la descendencia de sangre, pero la de Dan no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto está escondido, está guardado, y quienes lo protegen son el priorato de Sión. Ellos están protegiendo ese linaje para que se conserve hasta la llegada del anticristo. Entonces ahí hay un plan muy interesante que hemos tocado en otros programas, pero esto nada tiene que ver, por supuesto, con Claro. Jesús. Bien, saludamos a Ladislao Rubio. Dice, Elías no era del Cristo, Elías hizo el altar. Bueno, entonces aquí está diciendo Ladislao que Elías no es de la luz, sino de las tinieblas. De las tinieblas. Invitamos a Ladislao que escuche un programa que hicimos sobre el profeta Elías. Y ahí explicamos varias de las cosas de por qué está incorporado dentro del plan de la luz. Pero bueno, no es el tema de hoy. Invitamos a Ladislao a entrar y escuchar los argumentos que la mesa de trabajo tiene de acuerdo a los documentos que se han trasladado de vincular a Elías, el mismo Juan el Bautista, en todo este proceso de luz. Y ese es uno de los primeros argumentos, ¿no? Claro. Pero bueno, invitamos al oyente Entonces, a que vaya. Bueno, de esta forma estamos llegando ya al final. Cierto. Hay varios mensajes de saludos. Bueno, hay varias preguntas. Muy complicado poder responderlas todas en este corto espacio. Sin embargo, siempre agradecerles por su participación, por sus comentarios, por sus aportes. Para nosotros siempre es grato compartir, sobre todo este formato donde tratamos de estar más cerca a ustedes, ¿no? Tener más en cuenta sus mensajes. De ahí que tenemos el celular en la mano, no es porque estamos Exacto. distraídos, Sí. sino que tenemos el celular en la mano leyendo sus mensajes, Y sacando de claro. ahí. tratando de en las mismas preguntas ir enlazándolas con lo que vamos desarrollando para que en una de las explicaciones que vayamos dando se vayan respondiendo varias. Varias Ahí preguntas, el- claro. Sí, porque tiempo. hay personas que nos dicen que por qué no solamente aquí, sino Sí, en el programa sí. tenemos el celular en la mano. El celular lo tenemos porque aquí tenemos la investigación. Es como el computador, Es pero como el más computador, pequeñito. pero bueno, todavía el presupuesto no nos alcanza para Para tener una tablet o un computador. Entonces, bueno, Claro. usamos No el una celular. tablet de esas Entonces, lentas, sino- por eso es Sí. que tenemos el celular siempre en la mano. Aquí Porque está, la investigación, investigación. y aquí están sus mensajes, los reportes de sintonía, todo. Entonces, es por eso, no crean que estamos aquí pues, en Jugando. WhatsApp o jugando. Bueno, no, agradecerles, un fuerte abrazo para todos los que nos dejaron mensajes ahí en el chat. Y bueno, pero antes un anuncio muy importante. sí se me olvidaba. El hombre. programa. Sí, Sí, bueno, miren, nosotros estamos creando Creamos, una variedad, estamos Claro. creando una variedad de contenidos en el programa Descubriendo. Ya llevamos 2 esquemas nuevos, dos formatos nuevos. Este es uno que se llama Buscando Respuestas, que ya conocen la dinámica. Ya tenemos otro que es el formato de invitados. Invitamos a alguien que tenga una investigación muy importante, que haya descubierto algo muy importante, y aquí lo comparte con nosotros. Ya hemos, por ejemplo, invitado a la doctora Claudia Jiménez,
a William Matamoros, José Darío, Jaime Ángel, bueno, ya han venido varios. Tenemos el formato tradicional Descubriendo, y vamos a crear un cuarto formato. Van a ser 4 formatos. Este último tiene que ver con debates descubriendo. Todavía no tiene un nombre. Todavía no le hemos encontrado el nombre, pero ya está ya está la idea. Ya está la idea. ¿Y de qué se va a tratar? Vamos a traer aquí, vamos a hacer una especie de mesa redonda y vamos a traer por lo menos 2 invitados que sean representantes de filosofías o religiones tradicionales. O científicos. O socialistas, filósofos. Todo el que tenga una fórmula de pensamiento o una creencia. Y va a estar uno de nosotros en representación de la investigación de Descubriendo. Y habrá un moderador en el que se dirigirá un sano debate de ideas para conocer las posturas y sobre todo, lo que más nos interesa aquí es las argumentaciones que pueden tener cada religión, dogma, filosofía o creencia que se tenga, para que ustedes escuchen las argumentaciones. Cabe resaltar que cuando vamos a invitar personas, por ejemplo, vamos a traer un evangélico, un representante de la iglesia evangélica, que sabe que Jehová es su Dios y todo ese cuento. Claro. Y nosotros sabemos que no. Ajá, claro. Pero vamos a respetar esa creencia y vamos a preguntarle en algunos aspectos cómo se sustenta dentro de su religión tal cosa. Claro. Y este viernes que viene vamos a salir al ruedo con ese programa y el tema que vamos a soltar en ese primer debate se va a llamar la reencarnación. Entonces aquí ustedes van a ver el próximo viernes a 2 personajes de alguna filosofía, religión, algunos de nuestros compañeros en representación de Descubriendo, para debatir qué es para cada una de estas filosofías la reencarnación. Eso va a estar muy bueno porque ustedes van a prestar mucha atención qué es lo que ellos dicen y no solamente porque la exigencia en el programa es cómo lo argumenta. Claro. Porque no es que no, yo creo en eso, no, yo creo en esto por esto, y en esos argumentos se puede dar el debate, porque si no hay argumentos, ¿cómo se debate? No hay se debate, pelea nada más. Sí, y el ejercicio dentro de ese debate sano es aprender, porque hay cosas de las que uno cree que no, ya yo me salí de la religión o de tal cuestión y ya no puedo aprender nada. Siempre se aprende. Y lo importante es ese ejercicio, que nosotros podamos escuchar las posturas, porque eso hace parte del desarrollo del buscador, conocer ciertas cosas en la medida que se pueda y avanzar, Y también, obviamente, ya ustedes conocen la línea de investigación de Descubriendo y saben que las posturas o ideas de los invitados no representan la postura de la mesa de trabajo de Descubriendo. Simplemente es un programa para hacer un ejercicio de aprendizaje, de acercarnos más a otras ideas para conocer, para escuchar y de esa forma sacar unas conclusiones muy interesantes. Y aquí compartir también. Claro, aquí lo más importante es que esas conclusiones, Salim, como tú bien lo estás diciendo, las van a sacar nuestros oyentes, porque bueno, ya conocen la visión de la mesa de trabajo. Sin embargo, el conocer las otras visiones a nosotros también nos va a dar más seguridad, o también podemos seguir investigando más de un tema en específico. Y lo más importante de allí es que no se van a sacar conclusiones porque es un debate. Las conclusiones son siempre ustedes. Exacto, es un debate. Si usted el próximo viernes escucha a algugen aquí diciendo que Jehová sí es Dios, tranquilo, no se sonroje. Es la postura de él. Que es la postura Mira, de esa persona. aquí nos dice, me da risa, de Colo, dice, esto no va a terminar bien. Aquí ya hemos preparado también un equipo de seguridad. No, mentira. No, mira, nosotros tenemos esa experiencia. Nosotros primero fuimos a una iglesia evangélica dizque a debatir y bueno, guardamos nuestra postura y nuestro respeto. No recibimos el mismo de parte de ellos, pero fue parte de un aprendizaje. Lo otro es que aquí hemos entrevistado personas que tienen una visión muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, una vez invitamos e entrevistamos a Iru, el muchacho italiano argentino que Iru Landucci. Bueno, traeremos aquí terraplanistas. Bueno, también exacto. Claro. Y nosotros lo entrevistamos. Claro que no fue debate, nosotros estamos escuchando. Fue una entrevista. Se le hicieron preguntas de rigor para que él explicara su sustentación de por qué creía que la Tierra era plana. Entonces, de eso ha habido experiencia y queremos profundizarlo en este tipo de formato que va a ser muy bueno. Así que el próximo viernes a las 8 de la noche, aquí ustedes podrán ver ese nuevo formato.
y vamos a ver cómo lo seguimos alimentando. Listo, muchachos. Bueno, no, nos Agradecerles. despedimos por el día de hoy, agradecerles a todos. Y bueno, ya saben que este formato de Buscando Respuestas seguirá los viernes. Recuerden que cada viernes la idea es hacer Un formato un diferente. formato distinto. Claro. El próximo va a ser el nuevo programa que todavía no le tenemos el nombre. El de más arriba será el formato tradicional, luego tendremos un invitado, luego volverá Buscando Respuestas que bajo esta mecánica posiblemente sea una vez al mes. Son Exactamente. 4 Más o viernes, menos. aproximadamente 4 4 viernes. viernes tiene el mes. Así que un programa de esto será un programa al mes también. Correcto. Entonces, bueno, agradecerles nuevamente, un abrazo de corazón para todos y nos vemos en A el Santiago próximo. también en producción, Santiago, que gracias. estuvo ahí en Santiago, los claro. controles y que nos ayudó con el nombre también del programa ese que se nos escapaba, que todavía no me acuerdo bien. Fuerte abrazo para Santiago también y para Trinidad también, que nos ayuda también detrás de cámaras. Saludos, hasta la próxima. Hasta la próxima.